que creo que Últimamente parece ser que todo el mundo está comprando este celular, el iPhone 11, un equipo lanzado hace ya varios años, concretamente en 2019. Pero ¿por qué? Y más importante aún, ¿realmente vale o no vale la pena? Bueno, esas dos preguntas y varias más las vamos a estar respondiendo a lo largo de este video. Así que si es primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas y si quieres ganarte un celular totalmente gratis, simplemente quédate hasta el final de este video y te explico cómo. Mi nombre es Juan, esto es TP Resurrection y arranquemos de una vez. Eso de comprar iPhone viejos es una tendencia que lleva bastantes años existiendo, pero que ahora parece ser cada vez más fuerte. Las razones pueden ser muchas y no va a ser igual en todos los casos, pero en general suelen estar relacionadas con el bajo precio que estos tienen en la actualidad y con el hecho de que aún tienen soporte en algunos casos. Casos como el de este iPhone 11, al menos a la fecha en la que estoy haciendo este video. Aún le quedan al menos unas 2 o 3 actualizaciones restantes, por lo que este equipo podría llegar a iOS 20, y eso es al menos un par de años de actualizaciones, lo que normalmente tiene un teléfono Android de gama media. El soporte de actualizaciones en los iPhones es algo que ha ido aumentando con el paso del tiempo, puesto que comenzaron siendo 3 o 4 años y ahora algunos equipos han llegado incluso hasta los 6 años de actualizaciones, desde el momento en el que se lanzaron hasta el momento en el que ya no recibían nada. Es en ese punto donde ya un equipo no recibe actualizaciones cuando se puede considerar obsoleto, al menos por el lado del software. Así pues, tenemos por lo menos unos 2 años casi que garantizados con el iPhone 11, y eso que se lanzó en 2019. Allí es donde está precisamente una de las claves de que se esté vendiendo tanto. Pues aunque a ciencia cierta en realidad no se sepa cuántos años de actualizaciones o cuánta vida útil le quede a este equipo, lo cierto es que como mínimo serán 2 años, puede ser incluso 3 o 4, quién sabe, eso solo lo decide Apple. Pero tener al menos 2 años en un equipo tan viejo que actualmente se puede conseguir a un precio bajo y cuyas características siguen siendo decentes a día de hoy no está mal, ¿verdad? Y ahora que menciono eso del precio, obviamente este también es un factor muy determinante. Cuando un iPhone sale nuevo es casi que inaccesible para muchas personas, pero con la llegada de nuevas generaciones las antiguas suelen disminuir su valor y con ello más y más gente las puede comprar. Y pues si aún funcionan bien no hay problema con eso. A ver, tampoco es que sea el celular más económico del mundo, pero si comparamos su precio con el que tienen otros iPhone o con el que tenía cuando salió, lo cierto es que sí se ha vuelto de cierta forma algo así como el Redmi de Apple. Un calidad-precio, si cabe el término, dentro de todos los productos súper costosos que nos ofrece la marca de la manzana mordida. Ahora bien, más de uno se estará preguntando si realmente es una buena compra a día de hoy teniendo en cuenta que se lanzó en 2019. Y aquí puedo decirles que en general sí, pero depende mucho del tipo de usuario que seas y lo que busques y esperes de un equipo. Porque si quieres la mejor cámara del mundo, pues bueno, obviamente este no es. La cámara cumple bien, es decente, es incluso en algunos casos buena, pero y no en vano. Claro, esto no significa que se vaya a ver igual que el Lanix este todo pitero que tenía yo cuando empecé, que por cierto, ¿qué pasó con esa marca? No la he vuelto a ver en ningún lado. Déjame saber en los comentarios si alguna vez tuviste un Lanix o algo peor, si es que existe algo peor. Volviendo al tema en general, es una cámara que cumple bien desde que la luz no empiece a faltar, porque cuando la iluminación escasea, la calidad también. Pero siempre y cuando la luz te acompañe podrás hacer buenas tomas. Y en cuanto a video, pues teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, la verdad es que sorprende. Obviamente no va a tener la calidad de un S23 Ultra o de un iPhone 14 Pro, pero creo que está difícil encontrar algo del mismo valor que grabe así. Y lo digo tanto por su buena estabilización como por su representación del color y hasta su enfoque, cosas que normalmente suelen ser deficientes en equipos económicos. Pero es que claro, este no fue diseñado para ser un equipo económico. O al menos no tanto. Dentro de la línea de productos de Apple sí que está entre lo más sencillo, por decirlo de alguna forma, y no solo ahora, sino desde que se presentó, ya que los iPhone de gama alta son los Pro, pero hasta el SE, que es el iPhone más miserable que existe, sigue siendo muy decente. Sobre todo en algo que voy a mencionar a continuación, que es definitivamente la cereza del pastel, no solo de este, sino de todos los dispositivos de esta marca, y es el sistema operativo. Sí que es cierto que últimamente iOS parece estarse convirtiendo en MIUI, de lo que ya hablé en un video
video reciente que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta, pero aún con los bugs, errores, incompatibilidades y demás, sigue siendo un sistema muy distinto. Ojo, no estoy diciendo mejor ni peor, simplemente distinto. La interfaz, el funcionamiento, la tienda de aplicaciones, las propias aplicaciones en sí, la multitarea, la compatibilidad, la visualización y en general todo es totalmente distinto a como lo conocemos en Android. Incluso la manera de seleccionar, copiar y pegar textos cambia. Y es esta también una de las razones que atrae a muchos usuarios hacia estos equipos. El querer un cambio, el estar cansados de lo mismo. También sucede el caso contrario, ¿no? Alguien que ha usado iPhone toda la vida se aburre y se va a comprar un Android. Ahora bien, ¿qué es lo malo del iPhone 11 hoy en día y por qué no recomendaría comprarlo en muchos casos? Bueno, pues presten atención, una de las primeras cosas es su pantalla. A diferencia de su sucesor, es decir, el que salió después, hablamos como no del iPhone 12, este 11 cuenta con un panel LCD en lugar de una AMOLED. Estos efectos prácticos significan muchas cosas, como por ejemplo que en el sol no vamos a ver un choto, que la representación de colores no es tan espectacular, sobre todo con los negros, y también consecuentemente que es más barato. De hecho, esa es una de las razones por las que actualmente este equipo se puede conseguir a un precio tan accesible. Pero no solo barato de comprar, sino también de reparar. Pues reparar este panel será muy sencillo, muy económico. Mientras que con una AMOLED, bueno, te va a costar un poquito más, un ojo de la cara prácticamente. La razón para que esto sea así tiene que ver con la manera en la que están construidas las pantallas. Pues mientras los paneles LCD son algo así como un sándwich, con una capa de fondo que es la que da la luz, siendo naturalmente más sencillos de fabricar y por ende más económicos, los paneles OLED, POLED, AMOLED, Super AMOLED y todo lo que tenga que ver con LED tienen una construcción bastante más compleja. Para explicárselos de una manera bastante gráfica es como si fuesen un montón de bombillitos con la capacidad de iluminarse a sí mismos, lo que es más complejo y por ende más costoso, pero también da mejores resultados. Esa es la razón por la que los equipos más top del mercado suelen incorporar este tipo de pantallas, las OLED, mientras que los equipos más sencillos suelen tener paneles LCD. Sin embargo, los paneles LCD históricamente han demostrado tener mejor calidad de construcción y mejor durabilidad que los OLED, así que unas por otras. Cuéntame en los comentarios a ti qué tipo de panel te parece mejor y por qué. Ahora, ya para finalizar, creo que es muy importante hablar del tema de la batería, porque eso de la batería en los iPhones es como un meme. No es como un meme, es literalmente un meme. Y es que históricamente los modelos más económicos de estos equipos siempre han tenido baterías francamente malas, con una capacidad en miliamperios hora la verdad bastante pobre y con sistemas de carga rápida que de rápida no tienen nada. Para tener un iPhone con buena batería hay que irnos casi siempre a las versiones Pro Max, que cuestan muchísimo dinero y son inaccesibles para la gran mayoría de nosotros, las personas que ganamos un salario mínimo. Esto es un hecho objetivo que ni siquiera el fanático más loco de Apple puede negar. Pero aparte de eso hay otra cuestión que también es muy importante, y es el tema de la degradación, algo de lo que debería ser un video entero, porque en serio da para mucho. De por sí, cuando se lanzó el iPhone 11 no es como que tuviese la mejor batería del mundo, pero ahora que ha pasado un tiempo y cada vez es más difícil encontrar lo nuevo de caja sellado, esto es aún peor. Pues muchos de esos que se venden hoy en día por ahí a precios disque súper económicos, gran oferta, súper ganga, tienen la batería más desgastada que llanta de taxi. Ya la cosa esa la cargas y a los 5 minutos está pidiendo que la cargues de nuevo. Por eso mi consejo final es que si vas a comprar un iPhone, sobre todo de segunda mano y sobre todo un modelo que tenga algunos años en el mercado, te asegures de que la capacidad máxima de la batería esté en una buena condición. Una que al menos te garantice una duración o autonomía normal en tu día a día. Como ya dije, si te gustaría que hiciera un video hablando acerca de ese tema en específico y explicando en qué debemos fijarnos como tal, déjamelo saber en los comentarios. Por ahora eso sería todo por hoy, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores. Y si quieres ganarte un celular gratis, simplemente sígueme en Instagram, el enlace te lo dejo en la descripción. Y una vez allí, mira mis historias que constantemente estoy regalando cosas. Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros 2 videos que te dejo por aquí. Chao.